que su denuncia finalmente con los chats de Verduga, porque cuando Santiago Vedach empezó a presentar la denuncia contra la Liga Azul, todavía no se llamaban los chats. Buenos días, Santiago, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Santiago, recuérdanos un poco, ¿por qué nació la denuncia contra la Liga Azul que tú promoviste y lograste en las instancias legales? Bueno, la Liga Azul empieza con un proceso de infracción electoral muy grave ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de los 4 de los autodenominados Liga Azul por haber realizado proselitismo político no en el marco de la norma, acompañados de la Revolución Ciudadana. Cuando nosotros presentamos esta denuncia, presentamos una serie de pruebas en las cuales encaminaba una relación a través de la campaña electoral de los 4 de la Liga Azul, hoy vinculados en el caso ligados, por haber realizado una infracción electoral muy grave. En esta línea de ideas, el tiempo nos dio la razón porque esto iba acompañado de una serie de denuncias públicas de que querían, no solo habían hecho una infracción electoral grave, sino que también querían tomarse el control de las distintas instituciones. Y mira lo que tú dices, los chats nos han dado la razón con el tiempo. Uh-huh. Las instancias legales le dieron la razón a Santiago Vedach, pero ¿cuál es tu opinión frente a este tema de los chats de Verduga y la incidencia política actual? Bueno, yo creo que esto le está costando la presidencia a la señora Luisa González, ¿no? Porque la gente un poco fuera del círculo rojo político no entendía qué es esto de la Liga Azul, pero el presidente Daniel Noboa hábilmente pone en el escenario político el tema de la Rana René y la necesidad de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, entendiendo que la señora Luisa González es nombrada la Rana René como la Rana René en los chats de Verduga. Entonces las personas empezaron a empapar un poco más del tema y entender y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Y ahí se dan cuenta que el correísmo es el mismo de hace 10 años, el correísmo que quería tomarse todo el control de las instituciones, el correísmo que tenía operadores políticos para cometer actos fuera del marco de la norma, el correísmo que tenía como operador político todavía a Jorge Glass. Y esto es algo que la señora Luisa González no ha podido desentenderse en su campaña electoral y hoy por hoy le está jugando muy rudo y vemos que tiene que elevar este debate en una serie de ataques para poder sostener su relato, ¿no? Pero Luisa González dijo que este teléfono de Verduga pasó por la presidencia rompiendo cadenas de custodia, intentando con esto también desmentir. Pero imagínese usted lo que está diciendo. Si la señora es una candidata a la presidencia responsable, debería haber presentado alguna prueba, porque esto no solo está manchando la magistratura de la presidencia de la República, esto está manchando la justicia como tal. O sea, ¿cómo es eso de que un celular puesto en cadena de custodia pasa primero por la presidencia y una candidata a la presidencia lo dice así nomás, sin ninguna prueba? Mire, es parte del relato que ellos están manejando, como también el relato que Verduga ha sostenido en el tiempo para defender esta postura respecto a la posición del superintendente de bancos, que fue más o menos lo que les lleva a este allanamiento, ¿no? Que dicho sea de paso, yo también fui quien pidió el seguimiento de la sentencia a través de la Corte Constitucional. Entonces, Verduga manifiesta que el superintendente de bancos tiene un nexo con el lavado de activos. Entonces, cuando tú escuchas de esta situación y dices, bueno, pero ¿cuál es la prueba que nos lleva a determinar esta situación? Te das cuenta que no existe ninguna prueba por parte de ellos. Y ahí es cuando no se comprende la irresponsabilidad con la que dicen las cosas sin pruebas y lo único que hacen es lanzarlo al escenario público como una especie de táctica electorera, ¿no? Entonces, realmente creo que merece mucho más seriedad el lanzar este tipo de acusaciones para evitar este tipo de situaciones. Santiago, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que lo crearon como un poder más con independencia y que debían integrarlo personas que no tengan afinidad política, como que quedó en un mito, porque siempre, si no están los de la Liga Azul, estarán los otros aliados con los otros y así sucesivamente. ¿Debe desaparecer esta instancia y crearse un nuevo método para la designación de las autoridades de control?
El presidente Daniel Noboa ha sido claro en su pretensión y eso es parte del apoyo que se le está entregando porque vemos que él entiende que el cambio institucional en el país es necesario, que el salirnos de la constitución a lo venezolana es urgente y necesario. Ya estando en el gobierno se da cuenta cómo juega un mal papel esta situación y ha llamado a una asamblea constituyente para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que el tiempo nos dará la razón y se verá cómo el presidente va encaminando esta reforma, ¿no? Ya sea por la constituyente o por la reforma constitucional. Estos son dos escenarios políticos, pero yo creo que cualquiera de ellos es válido con el fin de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y librarnos un poco de cierto grado de hipocresía al momento de seleccionar ¿Y autoridades. cómo se deberían nombrar entonces luego? Mire, yo creo que hay bastantes formas, amparados un poco también con la tecnología, pero al final del día esta responsabilidad va a caer sobre el legislativo a través de concursos mucho más transparentes que tengan otra posibilidad para el momento de seleccionar requisitos y demás para las autoridades, ¿no? Me atrevería yo a creer que tenemos que utilizar la tecnología para validar requisitos, que las comisiones, en este caso ciudadanas, sean dependiendo del cargo al que se está ostentando, es decir, me invento, estoy postulando para ser superintendente de bancos, que sean personas relacionadas con el sistema financiero, con el sistema bancario, conocedores de este tema, quienes lleven a cabo este proceso, que tengas un examen y que luego finalmente sean los 3 o 4 más puntuados los que disputen la designación ya a la Asamblea. Esto nos libra de hipocresías, democratizamos un poco la selección de autoridades, siempre primando que sean personas ciudadanas y que sean personas transparentes y que también tengan los mejores cuadros a nivel profesional. El abogado Santiago Veda tomó relevancia su nombre en el tema de las denuncias contra la Liga Azul. Sin embargo, también usted es un analista político reconocido. Pesando en la balanza, Noboa González, a pocos días, ¿cuál es el análisis crítico que le presentas desde tu óptica, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que la candidata González no ha podido separarse, ¿no?, de este núcleo corrupto que tiene la Revolución Ciudadana. El caso Ligados le ha puesto en un momento muy incómodo y por eso hay un aire de agresividad en su discurso, de un aire de defensa y de ataque, e de incluso ya anunciar un posible fraude electoral. Entonces, lo cual a las líneas políticas nos da una idea de lo que está pasando, se ven ya un poco derrotados. Por otro lado, tienes un candidato a presidente que ha mejorado su discurso, ha demostrado ser un gobierno que realmente va a rectificar lo que le corresponda y que va caminando adelante, ¿no? Un poco más pausado, más tranquilo, dando actos de campaña donde es necesario, movilizando a la gente no a cada rato, sino en momentos oportunos, y da este aire de tranquilidad, ¿no? Entonces, este es el escenario que va a acontecer. Yo creo que la Revolución Ciudadana, salvo que gane, no va a aceptar los resultados y ya han llamado incluso a una convulsión social en las calles. Entiendo yo que liderado por el señor Leonidas Issa, que para eso es experto. Y este es el escenario oportuno que yo veo. Veo también mucha manipulación de las encuestas hace una semana. Realmente yo no creo en la mayoría de ellas. Las que creo son las que tienen un empate técnico, por así decirlo, que tienen una brecha ajustada, porque al final del día ese fue el margen que nos heredó la primera vuelta electoral. Entonces creo yo que por ahí va, pero sin embargo yo sí creo que la victoria se la lleva Daniel Noboa al momento porque ha sabido ser mucho más inteligente y estratégico en su tipo de campaña. La gente ya está un poco cansada de esta agresividad con la que quiere manejar el correísmo las situaciones cuando ni siquiera han rectificado o han pedido disculpas por los actos de corrupción en los cuales están involucrados. ¿Qué rol desempeña o qué rol juega el sector indígena, la CONAI, Pachacuti, por ese 5% que tuvo Leonidas Issa? ¿Cree que es determinante?
Yo creo que es determinante el sector indígena, no el liderazgo indígena. Han demostrado que el movimiento indígena está fragmentado, que el movimiento indígena no olvida cómo fueron tratados por parte del correísmo, ellos no olvidan absolutamente nada. En esta necesidad de buscar acuerdos, lo hace con Leonidas Issa, y tal es así que el señor no puede presentarse de manera presencial cuando tenía un proceso incluso de ajusticiamiento indígena en una de las comunidades. Y es precisamente porque él se ha tomado el nombre de las organizaciones indígenas sin ninguna atribución. Yo creo que ese 5% de Leonidas Issa era un voto a la izquierda, no necesariamente tiene que irse ese 5% a Luisa González, y también tomar en cuenta que existe el resto de candidatos, como fue Andrea González, Henry Cucalón, entre otros, que sumarían un poco más de ese 5% y le daría pues la victoria a Daniel Noboa. Ujú. El hecho de ser candidato presidente, ¿le da ventaja? Yo creo que evidentemente él no ha dejado de ser presidente, y más o menos en un periodo tan corto de un año y medio, con un invierno muy complicado, se ha visto que él está en territorio. Sin embargo, yo le soy muy honesto, he tratado de buscar en las redes sociales si es que han habido ambientes electorales cuando él está ejecutando la presidencia de la República, y no he encontrado mayor cosa. Obviamente simbología de cariño que la gente le da cuando va al territorio, sí, pero de ahí lo que ha primado son sus actos de campaña, porque ha sabido ser estratégico. Sin embargo, vemos una señora, una campaña del correísmo que ha empapelado a nivel nacional, todo el país está lleno de papeles del correísmo. Ellos tienen brigadistas por todo lado, tienen una campaña bastante costosa, bastante ostentosa, que ya llega un poco también a cierto sector de la población a hartar. Por ejemplo, el no poder ver el YouTube con tranquilidad porque sale la señora González haciendo actos de proselitismo y ni siquiera propiciando sus propuestas, sino atacando a su contendor. Entonces, eso genera un aire de hartazgo en esa candidatura, y lo cual puede también desencadenar en la votación de este 13 de abril. Santiago, dentro de tu análisis político, la revolución tiene 9 prefectos y más de 40 alcaldes. También ellos están activados. Yo escucho a cada rato al alcalde de Guayaquil atacar al presidente, al candidato presidente, al alcalde de Quito igual, pero vamos a la costa. Las vías en Manabí, donde hay una prefectura, están en pésimo estado. No solo en Manabí, mire en los problemas que tiene la alcaldía de Quito. Acaban de adquirir 40 trolebuses y no están aptos para circular por esas vías. O sea, son cosas sumamente irresponsables. El metro de Quito no tiene un contrato de mantenimiento sostenido en el tiempo. Son situaciones fundamentales que en el resto del país. Yo estuve recién en Manabí, y precisamente por eso es que les quitan la concesión de la vía Montecristi-Puerto Viejo, porque Montecristi-Manta, perdón, porque precisamente cobran un peaje, pero la vía no tiene mejoría, no tiene un cambio radical con un peaje ostentoso y costoso, ¿no? Que lo paga la ciudadanía. Entonces ahí, esta es la receta de cultivo de lo que sería la revolución ciudadana en el gobierno. No pueden manejar sus alcaldías, no pueden manejar sus prefecturas, no pueden cumplir con sus proyectos de campaña. Y esto también se está siendo observado por la ciudadanía en general, y también por la clase política, que hemos cuestionado este tipo de liderazgos a nivel de alcaldías y prefecturas, que siempre tienen a quién echar la culpa. Pero vamos, cuando ellos postularon nos hacían creer que con sus liderazgos esto casi que iba a ser Dubái, pues. Ujú. Entonces, esto también le está jugando un papel importante a Luisa González, que incluso ha defendido las acciones de sus alcaldes y prefectos. Entonces no se entiende realmente el discurso que defiende la señora, si defiende las necesidades ciudadanas o a su clase política. Santiago, pero también se dice de que en este primer trimestre hay más de 1000 muertes violentas en el Ecuador y, y la culpa y la carga van para el gobierno.
Mire, nosotros estamos en un estado sumamente convulsionado con la narcopolítica, el narcotráfico, con las bandas organizadas, pero esto es una receta de legado que nos dejó el correísmo al sacar la base de Manta, al permitir el ingreso de extranjeros. Esto no se cocinó en un año y medio del presidente Daniel Noboa. Esto lleva años procesándose sin un enfrentamiento puntual y concreto, que se ha contenido de alguna manera, sí, puede ser peor la situación, pero creo que esto merece un estudio más avanzado, un acuerdo nacional por enfrentar al crimen organizado, que de esto no es parte de la revolución ciudadana. Solo se han dedicado a atacar y yo quiero entender cuál ha sido su propuesta, cómo han contribuido en este escenario desde los gobiernos autónomos descentralizados, muchas veces cuestionados porque ni siquiera las cámaras de seguridad están habilitadas para que de alguna manera se pueda ayudar en el trabajo de la Policía Nacional, que si bien esto no es competencia de los gobiernos autónomos, pero ellos en su campaña han mencionado que iban a ayudar en la inseguridad y lo que han hecho es darle espalda al gobierno para beneficiarse electoralmente, ¿no? Creo que Ellos quién, esto, por esto es ejemplo. súper importante. Santiago, ellos, dice, ellos hablaron de seguridad. ¿Ellos quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, tienes a Aquiles Álvarez que habló de dotar de seguridad a Guayaquil. Lo mismo Pavel Muñoz, que iba a generar un plan de seguridad. Aquí en Quito no ha pasado absolutamente nada de aquello. El municipio, además de ir a pintar los retenes policiales, no ha hecho absolutamente nada más para contribuir con la seguridad. Mire usted, los presupuestos de la tasa de seguridad que se llevan los municipios es sumamente alta. Entonces, yo creo que por beneficio electoral no están priorizando las necesidades ciudadanas, ¿no? Con sus honrosas excepciones, porque sí creo que en cierto grado de compromiso de ciertos gobiernos autónomos descentralizados se ha colaborado, sin embargo, otros se han dedicado a hacer campaña electoral, precisamente. A pocas horas o a pocos días de ya este domingo ser la segunda vuelta electoral y definir quién será el presidente de la República para los próximos 4 años. Santiago, el balance general desde la óptica de un analista político como usted, ¿cómo se verá el domingo? Justo Domingo de Ramos también. ¿Cómo se verá este domingo? ¿Cómo amanecerá el Ecuador el lunes frente a los probables resultados que se presenten? ¿Cómo ve la óptica del ecuatoriano hacia ese escenario? Mire, yo creo que lamentablemente por las situaciones coyunturales que pasa el país, hay bastante fragmentación en el voto. Vamos a vestirnos de blanco o de negro, va a ser así de sencillo. Y la diferencia entre un candidato u otro va a ser muy, muy pequeña. Y esto lo que va a generar es que el otro sector de la población tal vez no se sienta identificado con el otro. Entonces, yo creo que este argumento para dar calma a la ciudadanía debería nacer de la responsabilidad de las organizaciones electorales y también de las organizaciones políticas y también de la seguridad que nos pueda dar el control electoral que las organizaciones políticas lleven a cabo. Por eso es importante que se lleve a cabo un control electoral minucioso, activo, que sea reñido, porque además no nos olvidemos que normalmente en estas diferencias tan pequeñas de votos, muchas veces se decide con el rezago de actas, con inconsistencias, y ahí van a tener que estar en las delegaciones provinciales peleando sus votos las organizaciones para finalmente aceptar un resultado final. Ujú. Yo creo que el presidente va a ser Daniel Noboa, creo que tiene una diferencia importante sobre la señora González, pero sin embargo no podemos desmerecer el sector que votaría con el correísmo en este caso. Ujú. Santiago, finalmente, y para agradecerte esta mañana acompañarnos, el voto nulo que promueven algunas organizaciones políticas, ¿con baja incidencia nacional? Me parece un acto de suma irresponsabilidad, la verdad. Yo sé que es un tema democrático y yo aplaudo cualquier decisión que tome la ciudadanía. Sin embargo, me parece que en este momento es un acto de viva irresponsabilidad, porque este voto nulo nos está anticipando que el interés colectivo, el interés nacional, no prima por un lado u otro que va a ser el ganador.
Entonces, al final del día, creo que tienes dos posturas. Una postura vinculada a amplios casos de corrupción y la otra, un gobierno que, si bien es cierto, ha tenido muchos aciertos, también ha tenido ciertos errores, pero los ha venido rectificando. Ha sido un gobierno que ha tenido ataques permanentes de la Asamblea Nacional y ataques muy concretos a nivel incluso personales, o sea, ya se meten con la familia, se meten con situaciones empresariales. Entonces creo que la decisión debería ser elegir por el presidente que está encaminando este resultado sin totalitarismo, sin autoritarismo y sobre todo proponiendo un cambio institucional en el país. Muchas gracias por acompañarnos, Santiago, esta mañana. Importante tu criterio y la ciudadanía sacará sus propias conclusiones. Un buen día. Muchas gracias, un buen día. Nos acompañó Santiago Veda, él es analista político y fue el denunciante de la Liga Azul. Bien, agradecemos por acompañarnos a usted esta mañana.